primer lugar, quiero agradecer profundamente a ti, Adolfo, por la oportunidad de regresar al aula, ¿no? Un aula que, por cierto, tiene su particularidad en la virtualidad, pero que mantiene la misma amistad, el mismo sentido de compañerismo, de hacer algo diferente en el derecho procesal y que por esa razón creo que es importante participar en estos eventos, sobre todo porque yo vengo al derecho procesal un poco desde una cantera diferente, que es el enfoque y el marco teórico de mi participación. Yo recuerdo haber conocido a la gente del Instituto Panamericano en un evento en Arequipa y me invitaron como expositor. Yo no estaba vinculado, ¿no? Y de repente encuentro un discurso que me llama la atención y que de alguna manera lo hago, siento que hace sintonía con mi formación constitucional y que además me llevó en el convencimiento claro de que la disciplina de derecho procesal constitucional la desarrollaban constitucionalistas en la gran mayoría de países. Esa experiencia había definido que desde un punto de vista dogmático, la disciplina del proceso constitucional realmente no tenía el gran desarrollo que podías encontrar y en los debates también importantes que podías encontrar en el ámbito de lo civil y en el ámbito de lo penal, ¿no? O sea, el desarrollo, ¿no?, más rezagado a nivel dogmático se explicaba en parte, insisto, porque se desarrollaba más con la idea de que sea derecho constitucional, ¿no?, que como una rama del derecho constitucional que precisamente establecer un método de debate, como nos han enseñado en las aulas en Rosario, que buscara, ¿no?, más bien desarrollar pretensiones de orden constitucional. Entonces, el gran momento que podríamos de repente identificar de este salto hacia el proceso constitucional más bien ha sido relativamente reciente, ¿no? Porque la materia ha sido básicamente impulsada por algunas instituciones como el Amparo, que en la experiencia argentina, por ejemplo, ha sido creación pretoriana, ¿no?, o insistiendo en el desarrollo como se conocía las instituciones en el Amparo mexicano. Entonces, de alguna manera, importó directamente categorías procesales, pero entendidas desde la cabeza de un constitucionalista, ¿no?, que a su vez, en su gran mayoría, había aprendido más bien en el camino categorías procesales. De tal manera que en realidad se desarrolló con una vocación para provocar y maximizar, ¿no?, una lectura constitucional más que dejarlo o provocar una vocación de un proceso autónomo o un proceso como parte de una de las ramas de la teoría general del proceso para derivar, en muchos casos, no solamente en la experiencia peruana, sino también la colombiana y otros, para constituir una suerte de un derecho procesal, no solamente ya por fuera de esas dos clásicas divisiones que hemos encontrado y hemos estudiado al inicio cuando nos han señalado de que si es una disciplina, el procesal que viene y sigue la suerte de autonomía dependiendo de la materia que procesa, ¿no?, o si forma una de las partes de la teoría general del proceso, una de las ramas, de una sola teoría general del proceso. Lo que ha avanzado normalmente en la experiencia continental de los procesos constitucionales es invocar una autonomía por encima de eso, al punto que se desarrolla en algunas experiencias, ¿no?, un derecho procesal constitucional que surge y se desarrolla al amparo de la producción del Tribunal Constitucional. Hay un profesor peruano que tiene mucho predicamento en otros lugares, incluso probablemente sea el próximo juez de la Corte Interamericana, César Landa, que él hablaba la autonomía procesal del Tribunal Constitucional. Y para ello justificaba, por cierto, esa posibilidad en el objeto que pretende procesar y tutelar, que es la Constitución.
Entonces, cuando Adolfo me permite dirigirme, me convoca y me presenta un título, o me propone un título que yo debiera pensar del problema del proceso constitucional, yo le dije, pensemos en algo más que para afirmar, más bien para presentar, ¿no? Porque no sé si sea soluble el problema del proceso constitucional en relación a lo que pretendemos que sea una rama más del proceso. Y creo que más bien deberíamos ir pensando en la necesidad de repente de no de recategorizarlo como una cuestión, como se propone hoy día, como una autonomía procesal, sino probablemente evidenciar que no se trata de un proceso en estricto. Los procesos constitucionales que creen que tienen un peso específico desde la consideración del proceso, creo que podría merecer una reflexión más interesante y comprender su naturaleza procedimental y su carácter político por encima de lo jurídico, no con el ánimo de disminuir su relevancia ni su importancia, sino por el contrario, porque creo que se ha dado un salto, una importación directa, y no sé si con reflexión, pero se ha dado un salto para ponerlo como un proceso jurídico, judicial, cuando probablemente tenga problemas que no se van a poder resolver y que siempre va a generar, para los que estudiamos la teoría general del proceso, una suerte de esquizofrenia, donde tenemos que estudiar categorías procesales para todos los procesos, menos para el proceso constitucional. Exigirle a todos los jueces de todos los procesos determinados límites, pero no tener esos mismos límites para el juez constitucional. Entonces, el desarrollo de esta exposición, para lo cual le pido con absoluta, eh, con absoluta indulgencia, que escuchen lo que les voy a comentar un poco, insisto, del marco teórico de la Constitución, porque yo creo que eventualmente no se va a poder solucionar ese problema, y lo que va a quedar es que siempre en los grandes eventos de procesal, sea de un lado o de otro, sea del activismo judicial o sea del garantismo procesal, vamos a tener siempre esas discusiones, ¿no?, sobre lo que es el proceso constitucional. Y yo creo que en realidad, insisto, deberíamos pensar en convocar la idea, ¿no?, de que existen varios elementos que nos llevan a pensar que no es estrictamente un proceso, o por lo menos es un proceso político, ¿no?, y no estrictamente jurisdiccional. Entonces, con esa afirmación atrevida, ¿no?, me permito avanzar en algunas reflexiones que espero sea lo claro. Y si no soy claro, le ruego así, infinitamente, que me interrumpan con la, con la tranquilidad del caso, para efecto de compartir y hacer de esto un diálogo donde, insisto, como le dije a Joseph hace un rato, vengo con la idea de dejar poco y recoger mucho. Así que les invito a que me hagan las preguntas que ustedes crean convenientes. Creo que es importante reconocer y de repente invocar a un clásico para comprender que hay algo que no ha dejado de existir como característica en una constitución, ¿no? La constitución es el encuadramiento jurídico del fenómeno político. Nació bajo una vocación realmente transformadora, queriendo cambiar un paradigma que gobernó durante todo el tiempo en la humanidad hasta que apareció y se empoderó políticamente la Constitución, o el pensamiento constitucional, heredera del pensamiento contractualista. Y es el cambio del paradigma. Desde hace menos de 250 años nos creemos iguales, ¿no? Esto llevaba, por ejemplo, a Bentham a decir que en realidad el cambio, discutiendo a Rousseau, porque él decía que este hombre en estado de naturaleza que recoge de Hobbes, ¿no?, no podía ser contrastado y consecuentemente no podía ser parte de un ejercicio científico. Pero recordemos que la Constitución nace en un contexto específico, una etapa maravillosa de la humanidad, que en realidad es el salto definitivo y la salida definitiva del oscurantismo, ¿no?, que es la Ilustración, ¿no? La Ilustración tenía una frase maravillosa que decía, pues, que atrévete a pensar, esa era la frase identificatoria, ¿no?
y que trajo un aportes incluso de cómo se construye la ciencia desde ahora con Newton, ¿no? Y no me refiero a la manzana, sino esta reproducción del ejercicio del prisma, ¿no? Antes se creía que el prisma tenía algo adentro y eso provocaba la deconstrucción de la luz en varios colores, ¿no? Cuando él demuestra que en realidad era efectivamente propiedades de la luz. Y lo hace en la repetición del ejercicio y graficando lo que había hecho para provocar eso, de construir y luego reconstruir la forma como se soporta la ciencia. Aquello que se puede repetir es científico. Pero también tenemos que en ese escenario aparece pues circunstancias de la luz, ¿no? De la razón. Y por eso que en ese sentido que es posible especular que puede haber habido un momento en la historia de la humanidad donde no había ni derecho ni poder. Y sobre la base de eso, ¿no? Se estableció con claridad que ese hombre existió y se generó una única relación en la historia del pensamiento político, en la relación entre el hombre entre el hombre y el poder, que es que nosotros somos los constructores del poder. Se genera en consecuencia un acto específico que es único en el pensamiento del poder, que es que existen derechos, pacto social y acto constitucional. En esa secuencia somos los nuevos soberanos y como tales rompimos un tema central que gobernaba todo lo precedente, ¿no? Que nosotros somos el centro, ¿no? Del derecho y del poder. Ese tema genera múltiples consecuencias, pero múltiples consecuencias, ¿no? Dentro de ellos, la reformulación, por ejemplo, del derecho penal. Y si ustedes recuerdan el libro, Tratado de los Delitos y las Penas de Beccaria, ¿no? Él tiene un prefacio muy bonito que los invito a leer, que se llama Al lector, ¿no? Y él establece lo que se conocía en Europa como leyes. Un tormento, una compilación de opiniones, ¿no? Una serie de cosas que nos llevaba a entender que las leyes, el derecho, era aquello que en buena cuenta el juez creía que era justo o derecho. Y en buena cuenta lo que hace, una vez que se instala el Estado constitucional, y estoy avanzando y retrocediendo para efecto de que no perdamos la idea central de estos aportes del Estado constitucional, es que, por ejemplo, en su momento, los procesos codificadores, más que ser los esfuerzos de ordenar las leyes, en realidad es el esfuerzo para sacar las leyes de la cabeza del juez, ¿no? Y esto es fundamental, porque cuando se ponen los esfuerzos codificadores, el derecho y la ley ya no es lo que el juez cree que es eso, sino es esto. Y reformula en Europa, ¿no? De la cual es la gran mayoría de América Latina es tributario, hasta la forma de estudiar el derecho. Hasta la forma de estudiar el derecho. La primera escuela que surge de eso es en Italia, en Alemania, donde la escuela de conceptos, porque ahora el derecho había que estudiarlo en eso que estaba ahí, por fuera de la cabeza del juez. De tal manera que esa externalización del derecho provoca precisamente condiciones para la igualdad que venía con el pensamiento constitucional. Porque cuando el derecho está por fuera de la cabeza del juez, somos iguales en la ley, ante la ley y en condiciones de igualdad jurídica. Eso es posible cuando ya no es el derecho lo que cree el juez. Y la experiencia que me voy manejando aquí parte de una consideración especial, porque si bien nosotros tenemos la ley, la construcción en la otra experiencia, el common law, se va vinculando a un precedente que se construye también públicamente, pero desde la experiencia del juez. ¿Por qué en Estados Unidos, y esto lo dice un profesor, Víctor Ferrer, que recomiendo su texto, es un texto que ha sido premiado en la Comunidad Europea, que se llama La defensa del modelo europeo del control de constitucionalidad? Él nos recuerda que en la experiencia del common law, que se traduce y se lleva a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos el control constitucional corre a cargo de los jueces por una razón política, histórica.
que es distinta a la experiencia europea. ¿Cuál es la razón? En la experiencia de los Estados Unidos, la expresión del poder colonial estaba dado en el Parlamento británico. Ustedes recuerden que ese Parlamento se había empoderado de una manera fundamental, sobre todo en el siglo XVII, ¿no? Con las experiencias de las guerras civiles inglesas, donde aparece incluso un momento histórico único en Inglaterra, que es una etapa republicana a cargo de Oliver Cromwell, que generó un debate sobre algunas prerrogativas o algunas condiciones que exigía el Parlamento respecto a los temas tributarios, ¿no? La Petition of Rights, que conocemos y que hemos conocido en su momento, se llama petición porque no era una declaración. El juez Edward Coke, el famoso el juez Edward Coke, que supuestamente es un precedente al propio juez Marshall, ¿no? Él le manda un pedido y el rey lo aprueba, porque recuerden que el rey tenía un fundamento divino de su poder y se le atribuía infalibilidad y se le pedía, y él aceptó algunas condiciones para, por ejemplo, el tema del tratamiento tributario. Pero luego, más adelante, cuando ya cae Cromwell y vuelven los Estuardo, aparece la experiencia del empoderamiento absoluto y la conversión de Inglaterra en un gobierno parlamentario, ¿no? En 1688, la famosa Revolución Gloriosa. Entonces, la opresión colonial está encarnada en el Parlamento británico, que es la que decide, por ejemplo, el envío de tropas, etcétera, hacia las colonias cuando tuvieron algún tipo de vocaciones independentistas, el Código Legal de los Estados Unidos, el Código de Gobierno de Virginia, lo que viene a ser precedente de la Constitución de Massachusetts, etc. Entonces, todo eso fueron antecedentes del constitucionalismo americano, de tal manera que la figura de desconfianza, ¿no?, era hacia el Parlamento, ¿no? Y la confianza la provocaban los jueces del lugar. Por eso es que la judicatura representó más bien, ¿no?, la reacción frente a lo que identificaba como el poder opresor colonial. En la experiencia, en cambio, de la experiencia continental europea, la figura era inversa. El juez era un delegado real. El juez hacía justicia en su sentido de justicia. Y por cierto, era la expresión específica del poder real. Y el desarrollo de las libertades en la experiencia continental europea estuvo más bien a cargo precisamente y se desarrolló en el ámbito de una asamblea. Entonces, el empoderamiento de la expresión del Parlamento es residual y política, ¿no? Y la desconfianza del juez, que a veces uno lee a Montesquieu y solamente lee como una suerte, una desconfianza, en realidad la idea es comprender que esta figura, ¿no?, tiene que salir con un poder limitado a aplicar la ley para garantizar la igualdad. Por cierto, como dice Bobbio, este nuevo derecho ya tenía características específicas, ¿no?, como la universalidad, como la presunción optimista de la completud, ¿no?, o la coherencia, ¿no?, y formulado de manera abstracta y general como una garantía para la igualdad. Pero eso generó, ¿no?, este nuevo mundo jurídico que iba precisamente en el desarrollo de este tema que eventualmente provocaba, ¿no?, un mundo nuevo, ¿no?, donde había un nuevo paradigma. Pero la Constitución nació en el mundo de lo político, y si consideramos por lo menos hasta este año, más tiempo ha vivido la Constitución en el mundo de lo político que en el mundo de lo jurídico. Y esto es tanto así que cuando uno ve en el marco de los derechos que existen, uno encuentra un derecho que confirma esto, que es el derecho de propiedad. Cuando uno revisa, y esto los invito a leer, hay un textito muy bonito que también está en redes que se llama El concepto de lo político en la Constitución, del titán Pedro de Vega. Él destaca, pues, ¿no?, lo que define políticamente a un estatuto de poder llamado Constitución. Si un estatuto de poder hay en todo el mundo y en toda la historia.
Las dictaduras tienen estatuto de poder, pero para que se llame constitución, tiene que tener pues, estas dos características de respeto de derechos y separación de poderes. En este escenario, los derechos, ¿no? Los derechos son precisamente en el primer estadio de la democracia constitucional que surge, el Estado constitucional que surge es liberal, con algunos derechos naturales que surgen de la propia condición humana, menos la propiedad. Porque como bien se advertía, Rousseau odiaba la propiedad no era natural, ¿no? Entonces, la primera fórmula para efecto de hacer vinculante este nuevo Estado y recoger la propiedad como una asignadora de titularidad para conformar una pacificación que es una de las causas que provoca el Estado, precisamente es que señala que directamente los ponen los códigos civiles. Y por eso, por mucho tiempo, los códigos civiles y sus títulos preliminares tenían una auténtica materialidad constitucional, ¿no? Y eso ha sido por mucho tiempo. Ahí se presentaban los principales temas. ¿Y esto por qué? Porque finalmente, insisto, las constituciones tenían una vocación, si uno quiere llevar a la teoría del derecho como una fuente de las fuentes de derecho y no ser fuente directa de derecho. Esto cambia, como bien dice Manuel García Pelayo, no sin debate previo, que es uno de los temas que es precisamente donde yo voy conduciendo mi participación, ¿no? Cuando aparece, y eso lo dice Manuel García Pelayo, un expresidente ya extinto del Tribunal Constitucional Español, invocando a Kelsen, que solo es derecho aquello que es exigible en tribunales. Pues bien, cuando aparece esa experiencia de los tribunales constitucionales, ya con la posibilidad de jurisdicción especializada y con posibilidad de pretensiones de orden constitucional, que aparece un estado una evolución en el Estado de Derecho. Porque hasta antes de eso, no siendo vinculantes las constituciones, ¿no? Lo que mandaba en el sistema jurídico era la ley. El principio de legalidad organizó por muchísimo tiempo. Y por cierto, el debate de hacer efectiva una constitución pasaba porque tú podías tener constituciones declarando libertades y sin embargo en el mundo de la realidad tener esclavitud todavía, sobreviviente por mucho tiempo. O tú te podías tener desigualdades, el voto censitario, todas esas situaciones que eventualmente hacen que la constitución no fuera realmente vinculante o informante del sistema jurídico, se trató de superar estableciendo una forma, ¿no?, de hacer exigibles esas prescripciones que estaban en la Constitución. Y la forma como propuso Kelsen en un debate que en su momento ganó fue precisamente a través de un tribunal constitucional, que ha reformulado, por cierto, de una manera diferente el tema de las constituciones en general, ¿no? Entonces, el punto es, permítame un segundo, por favor. Perdonen, perdón, no he faltado, no sé por qué ha pasado aquí. Bueno, entonces, en ese debate, el más famoso de Kelsen con Schmitt, trae precisamente un debate interesante porque ellos discuten sobre dos conceptos centralmente, ¿no? El debate es amplísimo y existe, pues, siempre es insuficiente abordar todo el tema. Ese texto, de teoría de la política, el concepto de lo político de Schmitt, es central también comprenderlo y leerlo con calma, porque vale la pena leerlo, porque hoy se actualiza precisamente sus aportes. Por ejemplo, en el debate con Kelsen, se trata entre los dos debates centrales sobre lo que es una constitución, ¿no? Pero el más importante para efectos de esto, de lo que es una jurisdicción, aparece una afirmación de Schmitt muy importante. Schmitt entendía que la jurisdicción es subsunción, básicamente. Entonces, la afirmación que va detrás de esto es que él dice que por fuera de esa tarea, ¿no?, ya no estamos en jurisdicción,
Porque cuando el juez no subsume, decide. Y cuando decide, hace política. Y lo que lamentablemente no puede hacer con la Constitución, considerando las normas que organiza, es precisamente no puede evitar decidir, ¿no? El juez aplica la norma, porque la importancia de la aplicación de la norma es precisamente sacar las posibilidades de arbitrio que puede tener un juez al momento de enfrentar un caso. Y él dice que la Constitución no es una norma susceptible de ser subsumida. Una subsunción que, por cierto, explicada así en grueso, ¿no?, tiene consigo su propia particularidad, ¿no? Porque la tarea de subsunción, y esto lo dice Guastini, ¿no?, tiene una tarea central: ubicar el predicado contenido en la norma, que insisto, es distinto del texto normativo o la disposición, ¿no? La disposición o el texto normativo es cualquier número de artículo de cualquier código, de cualquier ley que tengan ustedes a la mano. Ese es el texto normativo o disposición. Cuando yo le aplico interpretación, que puede ser exactamente lo mismo que está en el texto normativo, pero también pueden surgir múltiples interpretaciones de carácter normativo, esas interpretaciones de la disposición se vuelven en normas. Pues bien, si yo le aplico todas las posibilidades interpretativas al tema, yo puedo encontrar un predicado, que es lo que hace el sujeto, para efecto de identificar la situación real, ¿no?, en la vida, y si el hecho coincide con el predicado previsto en la norma, le aplico y listo. Eso no es posible en la gran mayoría de las constituciones. Y ahí vamos justo a tratar de explicar por qué no es así, ¿no? Dos cosas, ¿no? La primera, comenzando con el tema de lo que viene a ser la propia norma constitucional, que, como les comenté, un ejemplo con Oriú, pero el otro es Pisoruso, todavía un poco más radical, ¿no? Alessandro Pisoruso decía que el derecho constitucional se encargaba de estudiar cómo se hacen normas jurídicas de los programas políticos, ¿no? Existe en esa definición de lo político que les comenté, Pedro de Vega, dos elementos centrales. Uno, derechos, y dos, los mecanismos de control del poder político, que a su vez lo reproducen diversos autores, Javier Pérez Royo, Lucas Verdú, en fin, ¿no?, los alemanes también, ¿no? Pero esto es porque está en la Declaración, en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Así nace el pensamiento constitucional. Y sobre la base de eso, ¿no?, tienes normas esencialmente de formulación abierta con consecuencias abiertas, a diferencia de las reglas que sí se le puede aplicar subsunción. Primer tema. Segundo tema, tenemos que por definición, ¿no?, existen conceptos que le son extraños a la Constitución, que son definidores de las normas jurídicas en general. Y voy a traer dos clasificaciones. Una de ellas, del propio Guastini, respecto a los conceptos de validez, eficacia y existencia. Puede haber una norma existente, inválida, ¿no?, pero existente. Puede haber una norma existente, válida, pero ineficaz. O sea, existen y se articulan de manera autónoma estos conceptos, pero en buena cuenta, lo más relevante de esto para comprender la genialidad de la norma constitucional respecto a las normas jurídicas, ¿no?, respecto a las cuales todas las normas de la teoría general del proceso conocen, es que una norma puede ser existente, puede ser eficaz o no, ¿no?, pero para la validez se establecen dos conceptos de validez: uno material y uno formal. Cuando uno va al concepto formal, y lo dice Guastini, uno atiende a si la norma que yo estoy evaluando se ha hecho conforme en las normas que prescriben cómo se hacen las normas. ¿Ya? Existen, ¿no?, por ejemplo, en la experiencia de algunas constituciones, que existe una posibilidad legislativa del Ejecutivo, sí, con normas autoritativas del Congreso. Si no existe la norma autoritativa del Congreso, no existe posibilidad legislativa
excepcional del Ejecutivo. Y esas experiencias normalmente están recogidas en determinadas y específicas materias y por un determinado tiempo que está en una norma que la llaman autoritativa, delegativa, lo que fuere, pero si no existe esa norma y no se observan las materias y el tiempo señalado, esa norma es inválida, por ejemplo, ¿no? O sin observar el procedimiento legislativo previsto para el desarrollo de una norma. ¿Ok? Entonces, eso genera una invalidez formal. No hacer las normas como está establecido cómo se hacen las normas. Y la otra es una invalidez material. Una invalidez material que, por cierto, se reduce a lo siguiente, que contradice al superior jerárquico. Un decreto supremo, un reglamento contradice a la ley y la ley a la Constitución. La Constitución le es ajena el concepto de invalidez. ¿Por qué? Porque no existe una norma como se hacen las constituciones. ¿Por qué? Porque las constituciones se dan en las asambleas constituyentes donde está reposado un poder constituyente que es un poder prejurídico, que es un poder prejurídico por definición, soberano. Si estuviera limitado y estuviera gobernado y no autogobernado, no sería soberano. Por esa razón misma, los poderes constituyentes, siendo poderes prejurídicos, no pueden estar gobernados. Entonces, no existe una norma cómo se hacen. Los momentos constituyentes surgen, se evidencian, son intensos, revolucionarios, son de cambio. Y aquí nos faltará, con tristeza probablemente para algunos, con algarabía, ¿no? Intentos de asambleas constituyentes, pero que en su momento pueden tener sus matices, pero en cualquier caso, insisto, los poderes que están dentro de las asambleas constituyentes son por definición soberanos y no sometidos. Entonces no existe una norma que diga cómo se hacen las asambleas constituyentes. Y si las hubiera, son concesiones por fuera de lo que corresponde o es una concesión política que precisamente puede soportar, ¿no? O puede procurar salvar una situación específica, o puede procurar más bien el desarrollo de futuras experiencias autoritarias. Porque lo que conlleva la posibilidad de habilitar asambleas constituyentes bajo determinados escenarios para cambiar constituciones, precisamente convierte a las experiencias constitucionales en experiencias plebiscitarias, ¿no? Y eso es lo que está vedado a un tema. La Constitución, las democracias son complejas. Hay que entenderlas y ahí veremos inmediatamente lo que le digo. Tampoco puede ser inválida materialmente, porque no tiene superior jerárquico. Entonces, la Constitución le es ajena el concepto de validez. Validez jurídica. La Constitución es la Constitución. Simple. Y si vamos a Hart, que es otro positivista importante, evolución de Kelsen, ¿no? Que es el profesor de Raz, que aporta más todavía, pero quedemos en Hart. Hart reconoce al concepto de norma jurídica kelseniano, lo reconoce y lo pone como norma primaria, pero dentro de las normas secundarias dice, pero también hay otras normas que conforman el sistema jurídico. Y están las normas de cambio, ¿no? Que aseguran la actualización del derecho. Están las normas de asignación, que generan las competencias, las posibilidades. Y finalmente está la norma de reconocimiento, por la cual yo puedo ubicar si una norma pertenece o no a un sistema jurídico. Pues bien, la Constitución solo tiene una norma de reconocimiento. ¿Cuál? La social. Nosotros reconocemos la Constitución como norma social. No tiene esa comprensión en el mundo de lo jurídico a diferencia de cualquier otra norma. ¿Y por qué es así? Porque la Constitución nos estudia de algo manera diferente. Javier Pérez Royo dice que es el derecho de la igualdad, pero a su vez, a diferencia de las normas ordinarias, donde nos estudian haciendo algo, por eso es que normalmente provienen reglas con predicados, que la subsunción opera aplicando el predicado a la situación, ¿cierto? Eso no ocurre con la Constitución. La Constitución nos ve en los que somos iguales a todos. Entonces tenemos, ¿no?, esa ajenidad a determinadas calificaciones de orden jurídico. Entonces tenemos
unas normas que tienen la dificultad de establecer, ¿no?, la posibilidad de aplicarla con la subsunción. Por eso es que aparece en el mundo de la teoría del proceso, ¿no? Perdón, de la teoría del derecho, las líneas argumentativas, ¿no?, que proponen precisamente alguna fórmula, incluso por encima estrictamente la ponderación. Y algunos avanzan más todavía al inconstitucional, para mi gusto, objetivismo moral. Un objetivismo moral o crítico que busca comprender, creer que podemos desarrollar a través de métodos no señalados, pero que, por ejemplo, trayendo a Rawls, ¿no?, y su teoría de la justicia y su posición original y el velo de ignorancia, es decir, hay un momento determinado en que podríamos coincidir que esta moral la aceptamos todos. Ferraioli dice, ¿y por qué tiene que ocurrir esa búsqueda? Si el ejercicio democrático de la Constitución no es buscar una por encima de todos, sino hacer convivir a todas las morales específicas. Yo soy de esa opinión. ¿Pero para qué se usa eso? Para precisamente derrotar las normas, con lo cual, aun cuando yo busco objetivamente una situación única, al final de cuentas entro y provoco situaciones de relativización. Bien, dicho todo esto, tenemos ese problema desde un punto de vista ontológico, normativo, tienes un problema de orden político, tienes un problema de orden de la teoría general del derecho, pero además también tenemos un problema con la judicatura. Y vamos a saltarnos en la experiencia, de las experiencias de las inferiores instancias, porque al final de cuentas, las instancias de cierre son las que finalmente definen los parámetros de actuación o los precedentes que se cumplen en la judicatura constitucional de inferiores instancias. Las instancias de cierre normalmente tienen elecciones políticas y siempre se discute, ¿no?, se pone la objeción democrática a estas tareas que tienen los jueces constitucionales, sean los modelos americanos, argentinos, ¿no?, o sean los modelos que tenemos si somos tributarios de la experiencia continental. Y la objeción precisamente es, y aquí hay un autor muy importante, destacado, Jeremy Waldron, ¿no?, que es el que precisamente dice por qué vamos a dejar que unos pocos se pongan por encima de las posibilidades de actualización de la Constitución a través de la representación política, ¿no? La representación política tiene mejores expectativas de sintonizar con lo que necesita el pueblo en la medida en que se actualiza. En fin, una discusión interesante. Pero el objetivo es que normalmente, y les digo normalmente, porque es casi toda Europa, ¿no?, en los Estados Unidos también, quizás ahí los amigos argentinos me podrán ratificar en parte con lo que ocurre aquí, en la Argentina, perdón, ¿no?, los métodos de selección de los magistrados de cierre de tribunales constitucionales o cortes son de elección política. Y no está mal que sea así. Es más, en Europa existe un estatuto específico que gobierna bajo un rigor muy estricto sobre la necesidad de idoneidad, meritocracia, etcétera, pero que no es aplicable a la elección de las instancias de cierre constitucional. Y no lo es, básicamente, porque no debe ser así. No estoy hablando, insisto, más de lo que quiero que ustedes escuchen, porque yo sí creo en eso. Mi crítica es que a eso que ellos conocen le llamen procesos jurisdiccionales. ¿Ya? No quisiera que se me confunda el temperamento de mi intervención. Las instancias de cierre que conocen las posibilidades de hacer control desde la Constitución son elecciones políticas porque son una fórmula de contrapeso, ¿no?, a las posibilidades que tiene el Tribunal Constitucional de dejar sin efecto y controlar la producción del legislador, del juez, ¿no? Y sobre la base de eso, ¿no?, es que se establece, y esto lo decía Louis Fabriu, ¿no?, uno de los franceses que más ha escrito sobre tribunales constitucionales, a pesar que los franceses no tienen estrictamente un tribunal constitucional de control posterior, sino ellos son el control preventivo con su Consejo de Estado.
escribió y le llamaba la atención a América Latina por qué los americanos éramos tan renuentes a la elección política de su magistrado constitucional. Y tiene razón, porque debe ocurrir algo que es correspondiente. Si yo tengo una comunidad política elegida en el marco de lo que es normativamente, políticamente y socialmente para hacer una vida conforme a la Constitución, esta representación política es distinta a la que se formó hace unos 50 años, donde, por ejemplo, era naturalizado el machismo, ¿no? la invisibilización de comunidades minoritarias, etc. Entonces, nosotros vamos eligiendo y vamos acompañando el proceso histórico y político y vamos redefiniendo, ampliando, enriqueciendo y actualizando el sentido de lo constitucional. Entonces, estos debían buscar que eso también se refleje en los tribunales constitucionales o en las instancias de cierre de control constitucional. Es una forma de proyectar la existencia del sentido plural de la comunidad política aquí. Y esto tiene algunas cosas todavía más que ratifican este sentido. Por lo menos en la experiencia de gran parte de los tribunales constitucionales, probablemente no ocurra en el caso de unas experiencias como la de la Argentina o en los Estados Unidos, ¿no? No me acuerdo cómo se apellida este último juez que propuso Trump, se me escapa el apellido, ¿no? Salió, lo convocó, lo presentó, ¿no? Lo destruyeron en una presentación pública, apareció una señora diciendo que había sido acosada sexualmente por él, impresionante, ¿no? E igual lo eligieron en el Senado. Y es magistrado de la Corte Suprema. Y es más, todavía inició una acción contra Trump, junto al otro que también propuso Trump, ¿no? Para efectos de una persecución o una investigación sobre el tema de impuestos respecto al mismo, ¿no? Pero la elección política se mantuvo. En España, un poco para que ustedes se den cuenta, por ejemplo, de la importancia de este asunto, la elección del magistrado, de la propuesta del Poder Judicial, porque van diputados 3, diputados, senadores 3, ¿no? Y se va conformando 12, Poder Judicial y Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo se elige al candidato en sesión secreta del Consejo de Ministros. Y se va y se vota, listo. No da cuenta de por qué eligen a quién. Porque hay un sentido que organiza y presume el Estado constitucional algún nivel de racionalidad y construcción ciudadana de los representantes políticos y la posibilidad de hacer presión política para efecto de que eso funcione, ¿no? Pero en buena cuenta existe elección política. Como contrapeso, ¿no?, a la posibilidad de control que tiene el tribunal o las instancias de cierre respecto a este asunto. Otro contrapeso es la duración acotada de los mandatos. En la gran mayoría de experiencias de tribunales constitucionales, a diferencia de los magistrados de la magistratura ordinaria, que son normalmente para siempre, en las magistraturas constitucionales le ponen periodo de mandato. También como contrapeso. ¿Por qué? Porque se busca actualizar el sentido de lo constitucional cada cierto tiempo y no tener, ¿no?, un consejo de sabios solamente, sino además esa composición que tenga un sentido, además de jurídico, político, porque conocerá una norma jurídica y política. Por ejemplo, otro contrapeso, ¿no?, es que las deliberaciones son secretas, y esto lo digo porque seguramente no faltará aquí algunos amigos, México, Brasil, ¿no?, y en algunos casos el Perú, que ha hecho deliberaciones públicas, determinados temas. Eso en la teoría constitucional es un contrapeso que en realidad va en contra de lo que viene a ser lo ideal,
que es la deliberación secreta. En España incluso hay una ley que prohíbe que el magistrado diga cómo han estado deliberando, precisamente como una garantía de la tranquilidad para la decisión que viene en este asunto. Eso no pasa en la jurisdicción ordinaria. No pasa en la jurisdicción ordinaria. Entonces tenemos, recapitulando, problemas ontológicos desde la norma constitucional, el problema que evidencia su falta de control de la teoría general del derecho, tenemos los problemas de no poder subsumir en líneas generales, tenemos problemas en la forma como se conforman las magistraturas constitucionales a cargo de la magistratura constitucional a cargo del control de las constituciones en general, y a modo de cierre, es que sobre la base de estos límites se construyen principios que, como ya les habrá mostrado nuestro gran maestro Adolfo, ¿no? Estos 5 principios que él señala que son siempre, bueno, eso es siempre, la imparcialidad del jugador, ¿no? La igualdad de las parciales, de las partes, la transitoriedad, la eficacia, la moralidad en el debate, ¿no? Las 5. Pero en la teoría general del proceso, entre comillas, no, en el derecho procesal constitucional se ha más o menos estandarizado algunos principios que viene a ser la socialización del proceso. ¿Qué hace el juez constitucional? El juez trata de mitigar las diferencias materiales existentes entre las partes. Tienes el impulso oficioso, pero el más interesante es el de la elasticidad, que termina siendo precisamente la posibilidad de superar la regla a favor de los objetivos del proceso constitucional, que es hacer cumplir la Constitución. Los favor procesum y los pro actionem, ¿no? Pero en estos 2 principios de socialización y de elasticidad, que son principios más o menos pacificados en la justicia constitucional, que encontramos precisamente otro problema ya, que son llamar a principios que no son estrictamente principios. Porque precisamente, por ejemplo, el de socialización del proceso va en directa colisión con el tema de igualdad de las partes. Y el tema de la elasticidad responde de manera equivocada, pero posible, ¿no? En una interpretación que es la que no deberíamos recoger, la posibilidad de no poner por debajo a la Constitución frente a un problema que pone una regla específica. Entonces, frente a todo esto, con cargo a que ya estoy a punto de terminar la hora que me han pedido hacer, ¿es posible ponerle calificación de proceso jurisdiccional a lo que conocen los jueces constitucionales, teniendo en consideración todo este tema? ¿O es menos esquizofrénico hacer un acto de sinceridad y comprender que se está haciendo un testeo, un test del comportamiento de determinadas entidades, personas, etcétera, a la luz de una norma diferente, que donde lo esencial y lo que hace diferente precisamente a lo jurisdiccional es su esencialidad política, y comprender que estamos frente a un procedimiento político y llamarlo así, no para degradarlo, por el contrario, para hacerlo quizás hasta más importante, pero más sincero. Porque el problema que uno tiene cuando, insisto, va a enfrentar como abogado, ¿no? Yo les digo, he tenido experiencia nacional y supranacional en la defensa de derechos, ¿no? Es que precisamente uno encuentra el problema de este tipo, ¿no? O sea, estas licencias que se administran en la justicia constitucional, peor aún, cuando encontramos, insisto, todavía interpretaciones que utilizan neologismo de lo que es lo constitucional, que en realidad no corresponde. O sea, lo constitucional tiene un solo desarrollo: haber avanzado de la dimensión liberal a la dimensión social, ¿no? Reconociendo un grupo y añadiendo un grupo de derechos fundamentales que incluso tienen una especial configuración. No más. Al final de cuentas,
lo que exige la Constitución respecto de lo regular y todo lo demás, ¿no? Es la exigencia estricta, por ejemplo, de un juez imparcial, de un juez limitado, de un juez que está sometido a las reglas del proceso. Porque si no, estamos volviendo al juez que denunció Beccaria, ese juez que administraba el derecho de su propio sentido de la justicia. Entonces, eso debemos sacarlo del derecho, ¿no? Del derecho como proceso jurisdiccional, y darle el sincero nombre de ser un procesamiento político, para efectos de que no contaminemos, no hagamos, oye juez, tú estás prevaricando cuando dejas de aplicar la regla, pero cuando eres juez constitucional sí lo puedes hacer. Eso es de locos, es de locos. Entonces, ese es el tema que les vengo yo a proponer, ¿no? O sea, habiendo hecho admito que probablemente ustedes tengan mejores herramientas que yo desde un punto de vista procesal, pero justo mi marco teórico trata de presentar que de repente es un problema insoluble. Es un problema insoluble. De tal manera que probablemente haya sido una precipitación haber andado de esta casi artesanal forma de construir el amparo que se tuvo en México, esta construcción pretoriana, argentina, que hemos importado de alguna manera por aquí y por allá, de México. Y de arranque, para efecto de hacerlo científico, ¡pum!, le pusimos la categoría de proceso jurisdiccional. Cuando en realidad, a diferencia de que estamos a través de un amparo buscando, por ejemplo, que un juez que no haga lo que le da la gana, al final de cuentas ese juez sí puede hacerlo. Bueno, si puede hacerlo, entonces démosle otro mandato. No le demos la condición de administrador de un proceso judicial. Entonces, esa es mi exposición. Presentarle dudas, más que afirmaciones, pero espero que por lo menos haya sido primero claro y segundo, haber podido satisfacer las exigencias de la importancia de un aula como esta que, insisto, me une gratitud, me une cariño, amor, ¿no? Y que ciertamente lo felicito por haber compartido esta experiencia muy grata, ¿no? Que además tiene una persona entrañable en Adolfo, ¿no? Muchas gracias. Oye, Joseph, y además nos debemos amistad, ¿no? Que es importante. Además, todo eso faltaba la palabra amistad, ¿no? Sí, sí. Oye, vengo siguiendo desde primero mis excusas por llegar tarde. Estuve la tarde entretenido en otras cosas, lamentablemente, pero alcancé a escuchar gran parte de tu conferencia, que por supuesto me encantó, como siempre, te lo agradezco. Y yo quiero dejar para los alumnos la impronta de una nueva visión de lo que te está diciendo, ¿no? Yo apenas tenga oportunidad de hacerlo, lo invitaré nuevamente a Joseph para tener una charla con ustedes y él, porque yo por mi edad he sido testigo presencial de cómo nació la asignatura de Derecho Procesal Constitucional, que es un invento de un argentino que quería ir a la corte y no lo lograba, que hizo entrar por ese lado para dar clases en la UBA. Se inventó una materia que primero la llamó Constitucional Procesal y después Procesal Constitucional. Y para eso es un libro de 4 tomos hablando de los recursos de amparo, de recursos federales extraordinarios, etc. Pero él no es procesalista. Y entonces la impronta que se le dio a la asignatura fue la de constitucionalistas que miraban las cosas del proceso como si fuera un procedimiento. Nadie advierte que el proceso es garantía de libertad, nadie advierte que es garantía, ¿no? Entonces la mirada... Se te fue la voz, Adolfo. Y entonces la mirada de Joseph, que además de ser un notable constitucionalista en su país, tanto que ha sido candidato serio en un par de veces a integrar el Tribunal Constitucional, cosa que no ha hecho por razones políticas ajenas a sus saberes, a él le une su estudio de Derecho Procesal y una impronta absolutamente distinta, ¿no? Que no es la común. Yo creo que los profesores de Derecho Procesal Constitucional bien harían
de dejar de hablar las tonterías que dicen, de enseñar procedimientos de tipo constitucional y enseñar de verdad lo que tienen que enseñar, que son las garantías, ¿no? Cosa que no lo ven, ¿eh? Precisamente porque no conocen la historia del proceso, ni siquiera qué es el proceso. Hace unos años alguien me dijo, usted es un tipo muy inteligente, me dijo, porque de hacer una maestría de un tramitecito, no se trata de un tramitecito, le dije yo, se trata de toda una filosofía, de una ideología que está detrás de todo esto. Acá hay historia, hay sudor, hay sangre, hay lágrimas, hay prisiones para saber lo que estamos diciendo nosotros. Y eso lamentablemente no lo saben los constitucionalistas, mucho menos los constitucionalistas actuales que han socializado el contenido de la Constitución, haciendo decir a la Constitución, dando derechos que son absolutamente impracticables. Que a mí la Constitución me asegure que tengo derecho a una digna vivienda. Y me está diciendo nada, porque nadie me la puede dar, la digna vivienda. América Latina está llena de chozas y de ranchos y de miasmas, y todos son inconstitucionales. Porque no hay forma de hacerlo. Entonces, decirle a la Constitución, poner fuegos artificiales y luces de colores no tiene ningún sentido. Y es lo que se detiene esta gente a enseñar, ¿no? Oye, Joseph, el otro día yo tuve una charla acá, no acá. A ver, ¿qué me pasó acá? A ver, Romina, ¿qué me pasó? A ver, estuve acá en los conversatorios míos, vale la pena que lo escuchen quien quiera verlo. Por otra parte, ya lo he terminado, ¿eh? Ya salió el número 185 la semana pasada y con eso lo terminé. Vuelvo a comenzar nuevamente toda la historia, que podrán verlo la semana que viene. Tuve una charla con Juan Antonio García Amado, que es un comentarista importante de la Constitución de Bonn. Y viendo, así, descascarando la filosofía que está detrás de los constitucionalistas alemanes, yo he llegado a la conclusión de que la interpretación del neoconstitucionalismo que parte a través desde la considerar que la Constitución es un orden objetivo de valores es el triunfo final del nazismo. Y esto a mí me aterra, porque hemos logrado comprender que las cosas que se dicen por los neoconstitucionalistas son las banderas de los que estaban detrás de Adolfo Hitler. Vale la pena que lo escuchen, ¿eh? Porque no hay peor sordo que el que no quiere oír. Cuando yo te estoy mostrando a vos, te estoy mostrando textos, y quién lo escribió, y quién fue el que lo escribió, y dónde militaba y cómo pensaba el que lo escribió. Y las cosas que escribió, al lado de escribir las cosas que escribió en la Constitución, hay que aceptar las circunstancias de que acá hay una ideología política perversa que nos ha teñido a todos. Yo estoy muy asustado con los tribunales constitucionales, particularmente de Perú, de Guatemala, de Colombia. Me da terror. Las cosas que dicen y hacen son absolutamente escandalosas. Y nadie dice nada. Les pasan por acá los cañones, las cosas que se dicen, y nadie dice nada. O somos una punta de idiotas, o ignorantes genéticos vocacionales que no nos queremos dar cuenta del problema, ¿no? Por eso la visión de Joseph fue muy buena hoy. Yo te lo agradezco, Joseph, porque has puesto el dedo en la llaga. Y habrá gente acá en este curso que, si te has seguido con atención las cosas que has dicho, y yo volveré a escucharte toda la clase, yo le voy a subir yo al material de estudio porque vale la pena escucharla nuevamente, tendrás que comprender que detrás de esto se esconden miasmas importantes, ¿eh? Y yo te agradezco de haber tenido la valentía de decirlo, porque no es fácil que estas cosas se digan en público. Es muy difícil pararse delante de los jueces a decirles cosas que los jueces no quieren oír. Termino con esto.
El año pasado, antes de la pandemia, me tocó organizar en la ciudad de Villarrica, en el corazón de la entraña paraguaya, un congreso para jueces. Fuimos varios, brasileños, argentinos, y lo llevamos a Juan Antonio García Amado, que terminó. Él dio la última conferencia, la dio ante 200 jueces paraguayos del interior, del Paraguay profundo. Y termino con esta frase que a mí me dejó tiritando. Dijo, si el punto más importante de mi vida estuviera en mis manos decidir quién lo decide, quién lo juzga. Mejor aún, si la vida de mi hija está en juego y yo puedo decidir a qué juez le encomiendo la vida de mi hija para confiar en su imparcialidad, dijo, entre los jueces activistas de hoy y una moneda, opto sin pensarlo por la moneda, que me da la absoluta seguridad de que es una imparcialidad perfecta. Tengo 50 para un lado y 50 para el otro. Cosa que los jueces no me la dan. Eso fue terrible. Fue un baldazo de agua helada. Y nadie lo advirtió. Les pasó así por encima a todos. Ninguno se sintió humedecido. ¿Qué te digo mojado? Humedecido. Nadie lloró de vergüenza, ni lloró de pena, ni lloró de... Más o menos. Que la gente no escucha, el que escucha no entiende, el que entiende no comprende, y el que no comprende no sabe qué hacer. Así que da lo mismo todo esto. Gente, hoy hemos tenido una charla espectacular. Se lo agradecemos, Joseph. De verdad, un abrazo fuerte. Lo mismo. Vas a recibir ahora tras cartón de esta charlita mía una certificación de como profesor invitado, cosa que te agradezco y que espero que te honre como me honró a mí tu presencia hoy en esta clase. Te mando un abrazo, Joa, un abrazo fuerte, mi afecto para todos y a todos hasta el próximo miércoles.